Soy Dora Valdés y para aquellas personas que no me conocen, que no nos conocen, soy la vicepresidenta de marketing y comercial para TIMI en la región de Latinoamérica. Entonces estamos muy contentos el día de hoy de presentar a Manuel Valdivia como uno de nuestros primeros speakers en esta serie de webinars que tenemos preparados para ustedes con el fin de fortalecer nuestra comunidad analítica y poder resolver todas estas dudas que nos aquejan en este momento de incertidumbre. En este momento tenemos la oportunidad de trabajar algo tan específico como es la parte de banca. De hecho, Manuel Valdivia es científico de datos con una amplia trayectoria en el sector financiero y de retail. Actualmente es el CDO para Compartamos Financiera y no, pues estamos muy contentos de poder tenerlo con nosotros en este primer webinar. Además de tener una certificación en el MIT, tiene un MBA en la Universidad del Pacífico, es Master en Science en Estadística de la Universidad Agraria de La Molina, Master en Science en Economía Matemática. Bueno, yo creo que si queremos conversar más sobre Manuel, podemos visitar su LinkedIn, pero básicamente nos encanta trabajar con él y nos encanta conversar con él por toda la experiencia y toda esta perspectiva que tiene frente no solo a la parte de la ciencia de datos, sino también a la parte de la industria como negocio. Esta perspectiva es muy importante dentro de toda la parte matemática o dentro de la parte de algoritmos, que es la parte gruesa de la ciencia de datos, ¿no? Entonces, te damos la bienvenida, Manuel, te agradecemos nuevamente tu participación. Tenemos aproximadamente 35 minutos para que nos compartas sobre todo lo que se nos viene y sobre todo este proceso de incertidumbre que para muchas personas es tan difícil de decir como, bueno, ¿para dónde nos vamos y cuál es el camino, no? Entonces, bienvenido y, por favor. Sí. Bueno, agradecerte mucho, Dora, por esta invitación. Buenas tardes con todos. Lo primero, desearles que estén bien de salud y seguramente también su entorno cercano, sus familias, ¿no? Que estén bien y que podamos, como humanos, salir de esta crisis sanitaria, ¿no? De este virus que nos ha afectado tanto, en verdad. Bueno, hice esta presentación desde una perspectiva, digamos, estratégica, de datos, ¿no? Tecnología y data scientist, ¿no? No es una presentación, digamos, común sobre algoritmos, ¿no? Sino que he tratado de poner muchos componentes que finalmente te hagan lograr el éxito en una empresa. O sea, lo que queremos en las empresas y el objetivo de las empresas no es tener algoritmos, o sea, no es tener 1,000, 10,000, 20,000 algoritmos, sino el objetivo de las empresas es generar valor, maximizar el ROE, la última línea del estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Y cómo el data scientist, el machine learning, ¿no? Nos puede apalancar nuestra estrategia para que finalmente nosotros podamos llegar a nuestros indicadores. O algo así como verlo como un socio estratégico del negocio, ¿no? Entonces, es un poco estos componentes los que voy a tocar, ¿no? Entonces, voy a empezar por esta definición que tiene el MIT sobre las 5 tecnologías que están transformando nuestra sociedad. Hoy día vamos a tocar 2 de esas tecnologías. La necesidad del machine learning en la banca, o sea, ¿para qué lo usa? ¿Cuál es finalmente el objetivo que quieren lograr? Funciona el machine learning y esta parte tiene que ver mucho con data scientists, pero también hay un componente tecnológico, ¿no? Y que finalmente yo lo resumo es que te sirve para escalar. O sea, cómo estos algoritmos que vas generando o estos analytics, ¿no? Estas sumas, restas, ¿no? Que vas generando, lo puedes escalar, ¿ya? ¿Y por qué necesitas escalarlo, ¿no? También es importante. Finalmente, un ejemplo de analítica prescriptiva, ¿no?
pero no desde el punto de vista, digamos, de algoritmos, sino desde el punto de vista más del día a día y más de los objetivos que necesita el negocio, ¿no? ¿Cómo ha cambiado hoy día la información en estos tiempos del COVID? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Los bancos normalmente cada mes, los equipos de riesgos disponibilizan bases para vender productos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo 2 millones de leads. Bueno, para los que no están familiarizados con la banca, lead es un cliente con un producto, ¿no? 2 millones de leads mensuales y se ofertan mediante los canales, ¿no? Hoy ya no están llegando los 2 millones de leads. Probablemente estén llegando 700,000 leads, ¿no? Y además, estos leads está cambiando su distribución. ¿Qué quiere decir? Que si antes, no sé, veía el número de transacciones por el app o el número de transacciones, digamos, en tienda y en promedio eran 15, pues ahora serán 2, 3, ¿no? Y cómo ese cambio afecta a los algoritmos que ya teníamos diseñados en la empresa. Y qué es lo que tenemos que hacer para adecuar estos algoritmos a este nuevo entorno que tenemos ahora, ¿sí? Y hay un tema muy importante. Yo creo que en todas las conferencias de Data Scientists que asisto, hay mucha fuerza sobre los hard skills, ¿no? del Data Scientist o de los líderes Data Scientists, como son los algoritmos, ¿no? Y la profundización en algoritmos, digamos, de un enfoque estadístico y de un enfoque computacional, ¿no? Y entonces los matemáticos y los estadísticos, los ingenieros de ciencia de la computación, empiezan a hacer gran cantidad de algoritmos. También mucho foco en tecnología, ¿no? La tecnología cloud, ¿no? Que hoy está tan de moda y que ayuda mucho, pero también hay un punto importante que son los human skills, ¿no? Sobre todo, en esta presentación lo he enfocado en los líderes, ¿no? Sobre, por ejemplo, tener una visión, tener un plan de cómo desarrollar, de cómo ejecutar, ¿no? Y de ciertas características, fortalezas y valores de liderazgo que tiene que tener esta persona para que saque adelante un proyecto o genere valor en la empresa, ¿no? Les digo esto porque bueno, he tenido la oportunidad de ser jefe Data Scientist con un equipo, digamos, regular en la corporación Belcor y también he sido subgerente Data Scientist en Interbank manejando más o menos de 20 a 30 personas, ¿no? Entonces, creo que la visión, la estrategia y lo que se va a plantear, ¿no? Y luego cómo lo ejecutas y cómo mantienes al equipo motivado en un ambiente de innovación y creatividad, creo que son claves para sacar adelante estos proyectos, ¿no? Es un poco lo que quiero traer con eso, ¿sí? Bueno, según el MIT, existen 5 tecnologías que están cambiando nuestra sociedad. Uno es la inteligencia artificial. En esta presentación me voy a enfocar en el machine learning como parte de un gran universo que es la inteligencia artificial. Está todo el tema de cloud, ¿sí? Y me voy a enfocar en estas 2 tecnologías desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista teórico, no de qué tipos de nubes, no, qué tipos de algoritmos, no, sino desde un punto de vista práctico de cómo se usa y de mi experiencia habiendo logrado KPIs, mover KPIs importantes del negocio, por ejemplo, ¿no? Después tenemos el blockchain, el Internet de las Cosas y la ciberseguridad, que hoy es importantísimo, ¿no? Muy interesante estos 5 puntos. En esta presentación vamos a tocar los 2 primeros, ¿sí? Y acotando que en inteligencia artificial no vamos a ver robots, no autos que caminan solos, vamos a ver los algoritmos o estas técnicas de machine learning o aprendizaje automático, ¿no? Bueno, ¿cuál es la necesidad en la banca? Creo que esta palabra a mí me gusta mucho porque es conocer profundamente al cliente, ¿no? Desde el punto de vista histórico y transaccional, o sea, qué consumió, dónde consumió, ¿no? Variables propias, ¿no? Como que el nivel educativo, ¿no? Y todas esas cosas,
pero también desde el punto de vista predictivo, ¿no? ¿Qué quedará consumir? ¿Qué producto le doy? ¿En qué momento le doy? ¿A qué tasa? ¿No? Eso también es importante. Y hay otro tercer punto, que es el siguiente, es la manera contextual, ¿no? Y ahí en la parte prescriptiva tengo un ejemplo bien interesante sobre un producto, por ejemplo, del banco, que es el producto Extra Cash, ¿no? Sabemos que el parque de tarjetas a veces como que le das un préstamo, ¿no? Un préstamo rápido, digamos, ¿no? Y una variable importante de este modelo, ¿no? De este algoritmo de propensión, si un cliente quiere un extra cash, es, por ejemplo, el copamiento de la tarjeta de crédito, o sea, hasta qué nivel has consumido de tu línea, ¿no? Imaginemos que el punto es el 90%. Si tú consumes más del 90%, probablemente o tengas una alta probabilidad de querer un extra cash, ¿no? Entonces, imagínate que tú estés en una pollería comiendo algo y llegues a ese nivel de copamiento y automáticamente te llegue un préstamo, ¿no? Un préstamo ya para ti, ¿no? Y inmediatamente por el celular lo hagas, ¿no? Entonces, es esa manera contextual, porque ustedes saben que en el sistema bancario pues hay mucha competencia, sobre todo en los clientes bancarizados, ¿no? Entonces es conocer profundamente al cliente y la contextualización de ofertas, ¿no? La visión cliente la puse, pero la puse con otro color porque es un tema muy amplio que no lo voy a poder manejar seguro en este tiempo. Y todo eso lo vas a hacer con Machine Learning, ¿no? O sea, el Machine Learning lo que te va a permitir es conocer al cliente y tratar de contextualizar estas ofertas, y todo eso apoyado bajo el cloud, ¿no? Y el cloud, ¿qué te da? O sea, ¿qué te da sobre como valor en el negocio, ¿no? Y acá yo lo quiero explicar con un ejemplo, ¿no? Digamos que el 25 de cada mes llega el RCC para el banco, ¿no? O sea, la SBS, digamos que es el 20, 25, ¿no? La data del RCC. Bueno, entonces todos los bancos empiezan a procesar esa información y no la procesan en un día. ¿Por qué? Porque pasa sobre un motor de riesgos, por un motor comercial, ¿no? Digamos, si Dora pasa por todo ese proceso, lo primero que hacen es calcularle su probabilidad, si le debo dar el producto, o sea, cuál es su probabilidad de que Dora caiga en mora, ¿no? Entonces, si Dora no va a caer en mora, su probabilidad de caer en mora es baja, entonces le voy a ofrecer ese producto. Luego la siguiente pregunta es, de estos productos que le puedo ofrecer es, ¿por qué producto le llamo, no? Entonces, y después ya viene por el canal a ofrecerle a Dora el producto que he elegido, ¿no? Entonces, pero este proceso yo no lo hago para un cliente, sino lo hago para millones de clientes, ¿no? Es para bastante. Entonces, apoyarse en una infraestructura para procesar toda esta cantidad de información te va a dar agilidad, pero si lo quieres ver en indicadores de negocio, te va a dar un time to market muchísimo más rápido. ¿A qué me refiero con eso? Imagínate, de los bancos que he visto y de mi experiencia, más o menos en promedio se demoran, digamos que 7 días, ¿no? Y digamos que tú tienes la tecnología adecuada y te vas a demorar 4 días, ¿no? Entonces tienes 3 días más de venta que probablemente el promedio de los bancos, ¿no? Y eso se transforma en plata. Yo les hablo de un proyecto real, o sea, de un proyecto real donde el time to market era 9 días y se trajo el time to market a 4 días, ¿no? Y entonces generamos impacto y generamos plata, ¿no? Bueno. ¿Cómo funciona un poco desde el punto de vista de data scientist, de machine learning, la banca, ¿no? Todo parte de la data, ¿ya? Los bancos tienen información del RCC, creo que esa información la explotan bastante, pero también el banco tiene información de sus propias transacciones internas de clientes, ¿no? Pues de los pasivos, de los activos. También compran información, ¿no? Tienen información de RENIEC, UNEDO, ¿no? Y compran información para que nutran, y ahí tenemos como que creo que es una ley, ¿no? O sea, los algoritmos mejoran en los indicadores predictivos si tenemos buena data, data confiable, ¿no?
y variables poderosas, ¿no? De mi experiencia, y también habiendo hecho tesis teóricas, ¿no? Normalmente los algoritmos, ¿no? Tú tienes una gran variedad de algoritmos, los algoritmos no mejoran tanto, digamos, o sea, no tienes un crecimiento exponencial por utilizar distintos tipos de algoritmos, sino tienes un crecimiento exponencial por utilizar mejor data. Y ahí les estoy trayendo en la parte prescriptiva y les voy a contar una historia sobre cómo integrar data de banco y data de telco, ¿ya? Y cómo fue la experiencia también, ¿no? Entonces, la data es clave. Acá hay un tema de gobierno de datos también. Esta data debe estar gobernada. Y acá les cuento también mi experiencia. Yo llegué a un equipo, ¿no?, de data scientists y este equipo apuntaba a tablas distintas, o sea, a información no gobernada. Y a la hora de procesar todo este gran proceso analítico para al final salir a vender, se demoraba mucho o terminaba cayéndose o terminaba teniendo muchas oportunidades de mejora. Era como que bien inestable, ¿no? Entonces el gobierno de datos es clave, ¿sí? Luego en un banco, muchos de ustedes saben, ¿no? Hay un equipo de riesgos, ¿no? Un gran equipo de riesgos donde ven los modelos principales, ¿no? Donde te calculan tu ingreso y en función de tu ingreso seguro sacarán muchas o te darán muchas ofertas, ¿no? Tienes el modelo de buró. El modelo de buró es el que te dice el riesgo en el sistema financiero, es un modelo general de riesgo. Pero los equipos de riesgo no solo hacen modelos, ¿no?, sino ven, por ejemplo, desde qué punto yo voy a decir que le debo dar un crédito, ¿no? Si imaginemos que tenemos una escala de 0 a 100%, yo puedo decir, no, del 50 para arriba, ya denle el crédito, o del 70, ¿no? Entonces ellos calculan ese punto óptimo, ¿no? La capacidad de endeudamiento, calculan el monto, por ejemplo, del préstamo, la tasa. Entonces acá, para resumen, hay un equipo de riesgos que te dice qué clientes están aptos, ¿no? O sea, qué clientes le ponen la luz verde, o le ponen la luz ámbar, o le ponen la luz roja, ¿no? Y luego vienen los modelos comerciales, donde dicen, yo tengo luz verde para este cliente para 4 productos, pero ¿qué producto le doy? Ah, genial, ¿no? Eso es cuando no es cliente. Y además, ¿por qué canal lo llamo, no? Pero cuando es cliente, bueno, puedo hacerle un cross-selling, ¿no? Seguro, puedo hacer upselling también, seguro, pero también puedo calcularle la probabilidad de fuga, por ejemplo, o de churn, puedo calcularle el CLV, ¿no? Entonces, hay un track como que comercial, donde una vez que riesgos te dice, estos son los productos y estas son las personas, tú priorizas, ¿no? Y finalmente hay un equipo de campaña, ¿sí? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Ok, genial. Finalmente hay un equipo de campañas que es el que direcciona y sube las datas y te dice, oye, ¿a qué canal debo enviar este grupo de clientes o este grupo de leads, ¿no? Y todo esto, y por eso pongo abajo, soportado por una herramienta de automatización, gobierno, ¿no?, que tenga seguimiento, ¿no? Ahora, de mi experiencia en banco, los bancos tienen separados estos equipos. O sea, hay un equipo de riesgos que tiene una metodología, que trabaja con un cierto tipo de datos. Los equipos de comercial también son equipos que trabajan con cierto tipo de datos. O sea, no hay una integración entre todo esto, ¿no? Eso, por ejemplo, sería importante buscar. En algún banco trabajé una parte de esta solución que muestro en esta lámina, un poquito más compleja, y realmente trajo resultados impresionantes. Mejoramos desembolsos en más de 10 millones, o sea, el número no lo puedo dar, pero es mensuales, y el time to market se trajo, digamos, de 10 días, o se mejoró en un 50% y luego 50%, y luego se fue mejorando más, ¿no? Y todo el gobierno, ¿no? Ahora, acá hay un tema importante también, el tiempo de modelamiento. El tiempo de modelamiento es importante, y el tiempo de reentrenamiento, ¿no? Que tú tengas automatizada tu data gobernada, ¿no? Probablemente un modelo lo puedas trabajar en menor tiempo que otro que tenga su data desgobernada, no tenga seguimiento a sus modelos, ¿no? Bueno, los equipos de riesgo son digamos, muy ordenados, porque tienen todo el tema del control de la SBS, ¿no? Y bueno, finalmente llega tu cliente. Entonces, esto es el gran software analítico o estructura analítica o suite analítica que tienen los bancos, ¿no?
Algunos lo pueden hacer esto por segmento, algunos esto lo pueden hacer por camino que sigue el cliente, si es un cliente que está en onboarding, si es un cliente que necesitan fidelizarlo, ¿no? Y ahí hay mucho analytics, ¿no? Para hacer eso. Yo les he mostrado un panorama como que general y básico. Bueno, acá le estoy haciendo un poco de doble clic a la parte de abajo de la lámina anterior. Tú tienes todo el core banking, ¿no? Tienes el cliente, los canales, los productos, ¿no? Los servicios y todo tiene que estar en un repositorio, digamos que sea un data hub, ¿no? Y luego tienes todo el proceso analítico, el orquestador que un poco le da orden a los modelos, ¿no? Y finalmente tienes el delivery. Y acá abajo tienes todo el gobierno y la seguridad y la operación, ¿no? Digamos que esto lo haces en la nube, ¿no? Acá, Timi tiene un software que se llama Natella, que es muy interesante, que he tenido la oportunidad de usarlo y de probarlo, ¿no? Y procesa grandes volúmenes de información en bajo tiempo, ¿no? Pero ¿qué quieres lograr? Y por eso pongo acá el objetivo. En términos técnicos, digamos, en términos de la nube y de ser un arquitecto, ¿no? Digamos, de cloud, lo que reduzco es tiempo, ¿no? Yo he visto procesos trabajando en software, digamos, cotidianos, ¿no? Los software que vienen desde siempre, modelos que corrían en 2 días, en 4 días, en 6 horas, ¿no? Traerlos en una infraestructura, digamos, con Anatela ¿no? En este caso puse otro ejemplo, traerlo a minutos, ¿no? O sea, procesos que antes te demoraban una semana, hoy están en 2 horas, 3 horas, ¿no? Y procesos de data scientist me refiero, o sea, a la ejecución del modelo. Porque acá, para que quede claro, porque tú sabes que tú creas el modelo y dices, ya, yo quiero calcular mi probabilidad de propensión de tarjeta de crédito. Si el cliente quiere la tarjeta de crédito, eso lo creas en una especie de laboratorio donde dices que las variables son estas y entregas un algoritmo. Así como distancia es igual a velocidad por entregar un algoritmo de que la probabilidad que te adquiera una tarjeta de crédito depende digamos, del sexo, del nivel educativo, del número de transacciones, ¿no? De cuánta deuda tiene en el sistema financiero, no sé. Entregas, pero ese algoritmo hay que escalarlo. O sea, ese algoritmo no nos va a servir para tenerlo y guardarlo ahí, ¿no? Sino ese algoritmo va a entrar a un esquema productivo donde mensualmente seguro, o hay bancos que lo hacen semanal o diario puede ser, yo tenga mis leads, ¿no? Yo tenga mis leads y escoree, ¿no? Escoree todo esto. Bueno, ya pasamos un poco al ejemplo de analítica prescriptiva y contextual. Y acá, para ver este ejemplo de analítica prescriptiva y contextual, había puesto un ejemplo dado la coyuntura de bancarización, ¿no? Como nosotros sabemos, el nivel de bancarización peruano es bien bajo y la informalidad es alta, ¿no? Y un reto siempre para los bancos ha sido el tema de la bancarización. He estado trabajando el tema de la bancarización, no solamente lo he visto a nivel de banco, ¿no? Sino también lo he visto a nivel de universidades. De hecho, la Universidad Pacífico tiene un proyecto muy importante de bancarización, ¿sí? Ahí que había puesto un ejemplo para ser como que más ilustrativo, ¿no? Beatriz trabaja en Gamarra, no está bancarizada y su negocio tiene un ROE de 32%. O sea, de 100 soles que invierten de 100 soles, ¿no? 32 ganas. O sea, es alto, ¿no? Es altísimo ese ROE. Normalmente los ROEs buenos son a partir de 16%, ¿no? Bueno, depende del negocio también, ¿no? Muy interesante. De hecho, un reto de los bancos es capturar a este grupo de clientes. Creo que las microfinancieras están muchísimo más avanzadas y las cajas muchísimo más avanzadas desde este punto, ¿no? Entonces, lo que sucede en mi experiencia es que los Ginis de los bancarizados son bajos. ¿Y son bajos por qué? Porque tienen información básica o tienen información propia como información de RENIEC, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos qué hacemos, ¿no? O qué hice en mi experiencia, ¿no? O qué se hizo también, ¿no? Por ejemplo,
se integró data de banco y de telco, ¿sí? Para sacar un algoritmo, ¿no? Y ver si le debo dar un crédito, o sea, si le debo originar un crédito o no, un modelo de originación que le llaman los bancos, ¿no? Entonces, tenías la información del banco, pero también tenías seguro de algunos DNIs, tenías cuántos megas había construido, consumido, y toda su información de su teléfono, ¿no? Las variables de telco fueron importantes. Y la principal pregunta es, ¿cómo lo accionas? Ah, bueno, me creo un app, digamos, para los de Gamarra, ¿no? Las personas que trabajan en Gamarra, hago que se bajen el app mediante una campaña. Una vez que te bajas el app, tienes permisos ya para ingresar o sea, le pides permisos para ingresar información de su teléfono, ya tienes el modelo en un API en la nube, ¿no? O un API tienes en la nube, e inmediatamente con esa información, más la información que ya tienes de su DNI, que tienes la información del banco, ya te saca cuál es la probabilidad de que este cliente caiga en mora o no. Si su probabilidad de quedar en mora es baja, probablemente le otorgas un crédito, o sea, si está en verde. Si está en ámbar, le pedirás algunos datos más. Y si está en rojo, bueno, le recharás. Así se puedes incrementar, por ejemplo, tu base de riesgo, ¿no? Y así como ese ejemplo, hay muchos ejemplos que se puede hacer. Y sobre todo, les cuento esto porque ahora está muy digital todo, ¿no? Luego, ya les había contado esto, ¿no? Ya imagínense que Beatriz ya es cliente y Beatriz consume el 96% de su tarjeta de crédito, o sea, sabemos que no se endeuda, paga bien sus cuotas y eso lo sabemos ya. Esto es un poco más en decisiones en tiempo real y ha registrado por el app que viaja a Estados Unidos, ¿no? Entonces probablemente yo le tenga que dar un extra cash, ¿no? Pero muchos clientes son multibanco, ¿no? Entonces, el que llegue en tiempo real o near real time será el que gane el cliente, ¿no? Entonces, acá puedes generar una pequeña estructura, ¿no? Que te diga bueno, si tiene su probabilidad alta de consumir extra cash, no, su probabilidad alta, ¿no? De algún préstamo estos rápidos, ya registrado un viaje, bueno, tienes 30.000 soles aprobados, 10.000 soles aprobados. Entonces, así vas ganando cliente. Son ejemplos prácticos, ¿no? Bueno, acá les quería hablar un concepto y muy importante. Creo que este concepto es muy importante. A veces estos temas de data scientist parecen como que raros, como que extraños, como que antes eran como que novedosos, ¿no? Recuerdo que el 2014 hablábamos sobre Model Factory, sobre software analítico, ¿no? Y había muchas personas que, no, pero ¿qué va a ser? ¿No? O sea, incluso he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas y todavía no se cree, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hoy, como les comenté al inicio, las bases de riesgos están cambiando. Están cambiando tanto en cantidad de leads aprobados como en distribución de variables, ingresos, no sé, transacciones, ¿no? Si antes habías hecho con un modelo, con una distribución de transacciones que tenían promedio 15, hoy día la distribución está en 2. Entonces, tu probabilidad probablemente te salga bajísimo para todos los modelos, ¿no? Entonces, se necesita reentrenar los modelos, hay tiempos y recursos. Lamentablemente, hoy lo que se necesita más, y es en una empresa, cómo manejar los recursos escasos, es como que el reto. No hay tiempo ni recursos, y siguen trabajando con sus propios modelos. La solución a esto es el Model Factory. El Model Factory, para hacerlo rápido y resumido, es esos pasos que hace el Data Scientist, ¿no? No reemplaza al Data Scientist, ojo, no estoy diciendo que reemplaza al Data Scientist, porque hacer un modelo es un arte desde la construcción de variables, de pensar en el fenómeno, sino que el Model Factory lo que hace es esos pasos repetitivos que hace el Data Scientist, los automatiza, ¿no? Entonces, el proceso de creación de un modelo o reentrenamiento de un modelo que duraba 3 meses, lo puede traer a días. ¿Por qué? Trabajé con bastantes data scientists desde el lado del líder, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos tienen una estructura de query o de codificación, ¿no? Para sus modelos, y lo único que hacen a veces es cambiar la data y cambiar el target del fenómeno, o sea, el objetivo que quieren lograr, ¿no? Entonces, esto se puede automatizar para que todo esto ya funcione de igual manera. Ahora,
De mi experiencia, trabajo también con startups en Canadá viendo este tema. Eh, no es como construir, no es como lo construye el data scientist propio, el modelo, ¿no? O sea, que se demore, o sea, es como que te quieres comprar un Mercedes o quieres 20 Mazdas, ¿no? O sea, la calidad es buena, pero vas a ir de un tema también de cantidad, ¿no? Timi es un Model Factory, ¿no? Tiene la particularidad de trabajar con modelos de regresión Lasso y regresión Rich. Muy interesantes estos modelos. Como sabemos, tenemos dos grandes tipos de modelos, los modelos estadísticos y los modelos computacionales. Los modelos computacionales tienen la característica de ser muy precisos. Yo en un banco tuve el 90% de modelos eran del tipo computacional y eran el mismo modelo, o sea, el mismo tipo de modelo, digamos, ¿no? la misma función, digamos, ¿ya? Pero estos modelos estadísticos del tipo Rich y Lasso, que son regresiones penalizadas, son muy importantes porque una característica de la estadística es la parsimonia y que estos modelos son muy estables en el tiempo, ¿sí? Bien interesante este tema. Entonces, por ejemplo, trabajé modelos el 2012, probablemente los revise el 2015 y sigan funcionando, ¿no? Probablemente trabaje el 2012 un modelo de Machine Learning, probablemente lo revise el 2014 y estos ya esté totalmente degradado su capacidad predictiva, ¿no? Trabajé con Timi algunos modelos, o los vi, mejor dicho, el 2012 y y hasta hoy siguen funcionando y trabajando y creo que y estoy seguro que es por esta característica, ¿no? Muy robustos, muy robustos. Y ahora creo que tiene también para los data scientists, si quieren ahí ser más, digamos, exhaustivos en la precisión, ¿no? Hay estos modelos del tipo XGBoost, el GBM y todas sus variantes que finalmente terminan siendo álgoritmos con algunas metodologías más, ¿no? O deep learning, ¿no? Redes neuronales y todo eso también se puede hacer, ¿no? Pero finalmente te buscan el mismo objetivo, ¿no? Calcular una probabilidad de comprar o modelar otras cosas también. Bueno, no quería dejar de pasar el tema de los human skills, que es ya esta última lámina. Creo que muy importante, he visto equipos de data scientists muy expertos, ¿no? Bueno, los matemáticos, los estadísticos hoy están yendo mucho a Brasil, ahora están saliendo ya a México, a Estados Unidos, a capacitarse más, pero los he visto sentados y a veces sin una visión y sin una dirección o sin saber qué hacer, más allá de saber cómo hacer un modelo, ¿no? Entonces, es muy importante entender las necesidades del negocio y tener una visión, ¿no? Creo que es clave tener la visión, o sea, qué cosa es lo que voy a hacer, qué voy a lograr, qué KPIs del negocio puedo mover. Por ejemplo, con esta gran suite, tú lo que puedes mover es el time to market, el tiempo del modelamiento y por mejorar la precisión de los modelos, el desembolso. Esos van a ser mis 3 indicadores y lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Entonces tienes que tener una visión y un plan, seguro acompañado de mucho liderazgo, pero del liderazgo del tipo no este liderazgo que es el que más sabe, el que llega más temprano, no, sino es del tipo de liderazgo innovador, adaptativo, y la definición de liderazgo en la innovación es la persona que reconoce, o sea, es una función que reconoce y satisface las necesidades desatendidas de un grupo. Entonces el liderazgo ya no se convierte en una persona, sino en una función que cualquier persona del equipo lo puede hacer, y también el liderazgo adaptativo, que es cómo reto a un grupo de personas para que logren un objetivo, ¿no? Y ahí hay mucha teoría atrás del management para hacer eso, ¿no? Bueno, ciertas capacidades que creo que lo deben tener también el data scientist, como es asumir riesgos, mucha creatividad, estética, ser emprendedores. Ahora se habla sobre ese skill mucho, el intraemprendimiento, ¿no? ¿Por qué clave el intraemprendimiento? ¿Por qué? Estos proyectos de transformación de datos no son fáciles, son duros, ¿ya? Y hay que tener, o en el tiempo que me tocó armar una de estas suites,
En verdad era trabajar desde Excel, documentar las variables, ¿no? Entonces darle forma, ¿no? Entonces había mucho de prueba y error, se hacía pilotos, no fue fácil, ¿no? O sea, los resultados fueron brillantes, pero no fue fácil. Entonces hay que tener mucho emprendimiento y creo que mucha pasión, ¿no? Inteligencia multicultural para mí es un tema clave desde el punto de vista que dicen que la inteligencia multicultural es más importante que saber un idioma, ¿no? Eso está en la teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso, y esta multicultural me refiero a multicultural a nivel mundial, ¿no? Pero puedes también entender la cultura de una organización y es muy variada, ¿no? Entonces entender mucho a los equipos de riesgos, a los equipos comerciales, entender mucho a los equipos de data science, de BI, los equipos tecnológicos, para que finalmente logres una integración, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy recuerdo que en una entrevista que tuve, me dijeron, no, yo solamente quiero que me hagas data scientist, no quiero que veas tecnología. Entonces yo le dije, mira, no puedes hacer data science sin tecnología. O sea, no se puede, le dije, es imposible. Entonces, a veces esos equipos están separados, es entender mucho y finalmente integrarlos. Hoy no se puede hacer nada solo, creo. Creo que necesitas mucho de las personas, de los equipos. El proceso de innovación, yo creo que acá hay dos cosas distintas. El proceso creativo, donde tú creas algo novedoso, algo de gran impacto, ¿no? Es el proceso de sacar algo interesante, ¿no? Pero creo que la parte el proceso de innovar me parece muy importante, porque el proceso de innovar es la capacidad que tiene el líder de aterrizar y ejecutar estas ideas novedosas. Porque si no, todo va a quedar, o sea, si es una idea brillante, es un modelo brillante, pero finalmente no se usa, no estamos innovando, ¿no? Entonces el proceso de innovación para mí es clave. Ya hablé un poco de la visión y bueno, creo que ya en las conferencias se habla mucho sobre qué conocimientos deben tener, ¿no? Estadística, computacional, mucho de matemática, mucho de temas cloud, programación, software, ¿no? Hoy estoy enseñando en la Universidad de Ingeniería y lo estoy orientando mucho a entender, por ejemplo, estos paradigmas estadísticos, computacionales, la nube, estos software que te permiten trabajar de manera colaborativa como GitHub, ¿no? Pero también creo que mucho es entender cómo que vas a trabajar en un negocio. Y para trabajar en un negocio vas a tener que interactuar con muchas personas, muchas culturas, y vas a necesitar estos human skills, ¿no? O soft skills que algunos también lo dicen, ¿no? O sea, creo que un equipo potente de data scientists, ¿no? He tenido 3 equipos hasta ahora, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho también en la parte de los human skills. Bueno, eso sería hasta ahora la presentación. Si tienen alguna pregunta, con gusto puedo contestarles. Muchas gracias, Manuel. Gracias por tu participación y tu visión frente al tema, ¿no? A todo lo que tenemos que hacer para poder adaptarnos. Hemos hablado de unas cosas muy importantes dentro de la parte de adaptación como de la parte de la ciencia de datos. Hablar de la agilidad, de pronto para aquellas personas que no son de Perú, el RCC es un documento que entrega la Superintendencia de Banca y Seguros que contiene toda la información del target bancario o del target bancarizado. Entonces es una información muy grande que muchas de las compañías sufren para poder leerlo, para desarrollar modelos con 12 años, perdón, con 12 meses o con 24 meses de data histórica de esto, porque es una data muy grande. Y bueno, es parte de lo que apoyamos dentro de los procesos, es la practicidad para manejar estos grandes volúmenes de datos en temas ya de data a nivel de banca y sobre todo, como dijo Manuel, la agilidad para el desarrollo de los modelos. Una parte importante que quisiera resaltar es, bueno, 3, ¿no? Que me parecían importantes antes de la sección de preguntas. Uno, lo del gobierno de datos. Sí, dentro de la ciencia de datos es principal, desde mi perspectiva es el primer paso para poder tener un modelo que realmente sea estable y, como tú dices, pues que cumpla
con los diferentes requerimientos. Y lo segundo, que ya es un poco más de mercado, que efectivamente tenemos que adaptarnos, no solo a nivel de banca, a nivel de las diferentes industrias, sobre todo a nivel de banca, vemos que no solo la reducción de los leads, sino el cambio de los comportamientos que vamos a tener en este grupo de clientes. Y la pregunta va a ser, ¿a quién realmente le puedo prestar que no incurra en una pérdida o que no incurre metiendo la pata a nivel de banco, por así decirlo? Y por otro lado, que ya es un tema que realmente nos aqueja mucho como Perú o como peruanos, es la informalidad. Lastimosamente, el hecho de tener un alto nivel de informalidad en el país es lo que nos ha llevado a que estemos realmente en un estado de emergencia tan fuerte. El resto de países, como se pueden dar cuenta, de Latinoamérica no está tan aquejado por el virus, lo ha podido controlar. Sin embargo, nosotros tenemos una población informal, muy grande que como dicen todos, pues tenemos que seguir, o son grupos humanos que tienen que seguir trabajando porque son personas que viven del día a día y las soluciones deben ir hacia ese lado, ¿no? A ver qué hacemos para poder reducir ese tema de contagio. Muchas gracias, Manuel, gracias a todos. Vamos a tener una sesión de preguntas en los próximos 15 minutos, entonces por favor los invito a activar el audio si así lo quieren, o nos pueden poner las preguntas dentro de la plataforma y nosotros se las leemos a Manuel. Pueden también levantar la mano si así lo quieren. Tienen ahí una pantallita en donde indica que pueden levantar la mano. Tengo aquí Beatriz Suárez, está levantando la mano, y pueden poner sus preguntas donde dice Q&A. No sé si tenemos aquí. Vamos, Manuel, con la primera pregunta. Aparte de la tecnología de analítica, ¿qué tecnologías de Big Data o manejo de grandes volúmenes de datos recomiendan y que conozcamos y a qué nivel? Bueno, hoy, y a mí, de mi experiencia, me ha servido mucho, o sea, más allá del tema analítico, ¿no? Como dices, R, Python, ¿no? Timi, ¿no? Me ha servido mucho conocer este tipo de tecnologías cloud, ¿no? Ya estas nubes como Amazon, Google, ¿no? Y Microsoft, ¿no? Sobre todo tengo experiencia en AWS, no tengo experiencia técnica profunda, pero sí, sí es importante conocer, no sé, el S3, que es como que el gran repositorio de datos, ¿no? O conocer el Redshift, que es o reconocer algunos componentes más de estas nubes, ¿no? Ahora, si me preguntas a qué profundidad tienes que conocer, depende, ¿no? Yo creo que si eres un científico de datos, o sea, un modelador, pues tienes que conocer más los software analíticos, ¿no? Pero no dejar de lado todo el tema tecnológico, o sea, no es que lo vas a desconocer, ¿no? Sí hay que conocer porque se trabaja también en ellos, ¿no? Y estos software también de colaborativos. Pero sí he visto bastantes retos, por ejemplo, en la parte tecnológica, por ejemplo, a los arquitectos de datos, pero enfocados para el tema analítico, ¿no? O sea, cómo estos algoritmos que el data science va creando, los industrializo, ¿no? Entonces ahí hemos pasado imagínate, de una arquitectura y íbamos pasando así en el año hasta 12 arquitecturas, ¿no? Y lo que he visto es que no es que hoy venga, no sé, de repente en otros países sí hay una persona que te diga, mira, esto funciona así, 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 ¿no? O sea, todos conocen seguro de manera teórica, pero como proyectos así y teniendo horas hombre trabajando en ellos, no los han tenido, ¿no? Ahora, si quieres desde un punto de vista conceptual, sí te recomiendo
aprender mucho de tecnologías, ¿no? Muchas gracias, sobre todo Manuel. tecnologías cloud. Muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Tenemos otra pregunta de Darío Ponce. Hola, interesante ponencia. ¿Cómo el paradigma del modelo parsimonioso conversa con los miles de variables del Big Data y el aprendizaje automático? Sí, mira, a ver, igual te cuento mi experiencia, pongo un poco de teoría también. De hecho, mi tesis de maestría se basó en una comparación que hice entre los modelos estos de redes neuronales, ¿no? De un esquema distinto y estos modelos bayesianos, ¿no? Sí, a ver, lo que te podría contar de mi experiencia. Primero es que, claro, estos modelos de Machine Learning no tienen supuestos, ¿no? No tienen supuestos, tú trabajas sobre los datos, hay que trabajar mucho sobre los datos y al final puedes nosotros teníamos 10.000 variables ya listas para ingresar al modelo, ¿no? O sea, listas, o sea, y 10.000 variables tiradas 4 años atrás, ¿ya? O sea, listas para hacer, tienes listas las variables, ¿ya? Entonces ingresabas a los modelos estos de Machine Learning y bueno, sí, te dan buenos resultados. Como te dije, el 90% de modelos eran del tipo, estos modelos de la familia de los árboles, los XGBoost o algunos eran LGBM. Muy bien, pero acuérdate que el paradigma es optimización ahí. O sea, tú tienes una función de optimización que finalmente te va a hacer la estructura algorítmica perfecta para poder llegar a un indicador como el Gini muy alto, ¿sí? Los modelos parsimoniosos, además de minimizar el sesgo, o sea, o el error, ¿no? También te minimizan la cantidad de variables, ¿no? ¿Para qué? Para que te den estabilidad en el tiempo, ¿sí? Te hablo de un caso real. Yo utilicé los dos. Como te digo, los modelos estos del tipo... Ahora, a un modelo, perdón, antes de terminar, a un modelo del tipo, no sé, logístico, el más simple, o no le vas a meter 10.000 variables, ¿no? O sea, finalmente te vas a terminar con 15. Yo en todos los modelos de riesgo que he visto 30, 20 variables, pero en los modelos XGBoost sí he visto, o estos modelos computacionales he visto 200, 400 variables, ¿no? La principal diferencia, y te hablo del campo real, como te dije ya en la ponencia, yo he visto que estos modelos tienden a degradar su Gini rápidamente, o sea, porque nosotros los evaluamos mensualmente, ¿ya? Te estoy hablando del lapso de 4 años más o menos. Estos modelos del tipo parsimoniosos o estadísticos, ¿no? Que utilizan muy pocas variables, sí, tenían una menor capacidad predictiva, ¿de acuerdo? Pero lo revisabas el 2016, 17, habiéndose hecho el 2012, y de verdad que estos modelos del tipo Rich y Lasso seguían manteniendo una buena capacidad predictiva. Y los modelos del tipo estos computacionales, bueno, voy a hacer como que un año más o menos, o menos, ¿no? Dependiendo de la casuística, ya estaban degradados. Estoy hablando que pasaban de 60 a 40, ¿no? En cambio, estos modelos del tipo parsimoniosos que utilizan menos variables, tenían un Gini de 56, digamos, pero se mantenían y llegaban hasta los 52, ¿no? No se degradaban tanto como el otro. Y esto es por característicos de la estructura algorítmica, ¿no? Acuérdate que el algoritmo de estos de Machine Learning sobreajustan y te hacen hacer una estructura cuasi perfecta. Entonces, cualquier movimiento de la data en el tiempo te va a pegar, ¿no? Te va a pegar. O sea, eso es como que, te lo digo a manera fácil de entender, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Vamos con otra. Rafael Castillo nos agradece la presentación. Sergio Agudelo, buenas tardes. Gracias por la charla, muy interesante. ¿Nos podrías indicar algún ejemplo de aplicación de Machine Learning para empresas B2B de servicios? B2B, me encantan los B2B. Trabajé en Belcorp, es una empresa de cosméticos, es una empresa B2B. Bueno, me dices de servicios, ¿no? Bueno, no he tenido la oportunidad de trabajar en una empresa de servicios, trabajé en una empresa de productos. Te voy a contar, trabajé en Visanet. En Visanet, que es una empresa de servicios. Tú sabes que Visanet trabaja con los comercios, ¿no? Es un B2B y lo que hace se comporta como una pasarela de pago, son los dueños de los POS, ¿no? Entonces, yo hice el modelo de predicción de fraudes con tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, lo que Visanet hace es monitorear las transacciones, ¿no? Las transacciones de sus comercios
por ejemplo, tenía una regla, digamos, dura que te decía, oye, mira, las transacciones mayores a 5.000 soles las tenemos que llamar para prevenir si es un fraude. El falso positivo era enorme, o sea, de 100.000 transacciones, una era fraude. Era ineficiente y todo, ¿no? Entonces ahí creamos un algoritmo, en el 2010 más o menos, creamos una red neuronal de estas tipo Perceptron nada más, y para predecir fraudes en tiempo real. Entonces lo que hacía ya era una transacción, digamos, ahí pusimos un parámetro, ¿no? Mayor a 1.000 soles, porque los fraudes pequeños no nos interesa capturarlos, ¿no? Mayor a 1.000 soles, te puntuaba, ¿no? Entonces en tiempo real, tú estabas pasando tu tarjeta de crédito y si las características de tu tarjeta, más el comercio, más, digamos, más el lugar y más otras características, ya te daba una puntuación. Entonces mejoramos la efectividad, por ejemplo, ahí del call center o del área de monitoreo, ¿no? Ese es un ejemplo que te podría dar, ¿no? Entonces fue un ejemplo muy interesante también. Gracias, Manuel. Por acá me pregunta Jorge González, ¿cómo hacer predicciones y análisis después de una crisis como la actual, donde los indicadores y los datos están completamente sesgados? Algo que hablábamos con Manuel esta semana, de hecho. Sí, mira, yo tuve conversaciones con data scientists que ven, digamos, ya el dato, las distribuciones y todo. ¿Cómo hacer predicciones? En verdad tienes que reentrenar tus modelos, porque hoy toda la información, a lo que me refería en el penúltimo slide, cuando decía la cantidad de datos ha cambiado, pero además ha cambiado la distribución de estos datos. O sea, quiere decir que si tú antes creaste tu modelo con una distribución, digamos, de transacciones en la tienda, digamos, o en el agente, ¿no? Que en promedio era 20, hoy día tus transacciones en el cajero, en la tienda, ya no son 20, probablemente sean 1. Entonces, esto va a mover mucho tu modelo. O sea, finalmente lo que vas a tener, o sea, las conclusiones a la que llegaron ya, te estoy hablando de un caso real, es a que sí afectan y tenemos que reentrenar los modelos. Si queremos llevar a un punto más extremo, los tenemos que volver a hacer. Y a partir de volverlos a hacer predicciones. Sí, pero estamos en la era de la incertidumbre. Recuerdo que en ESADE había un curso que llevé que se llamaba Data Science en la era de la incertidumbre. Pero de acá a 2 semanas el gobierno va a abrir nuevos rubros y de acá a un mes nuevos rubros. Entonces va a ir cambiando. Entonces por eso hablaba del concepto de modelo. El Factory te va a permitir reentrenar tus modelos rápidamente y capturar esos cambios rápidamente. Ahora, ahí hay un problema de historia, ¿no? Que hay que trabajarlo analíticamente, ¿no? Sí, sobre todo, pues tenemos un mes en el que realmente pues la data no va a ser muy útil porque hemos estado un mes prácticamente, sobre todo en Perú, ¿no? Con temas de cash, y ahí es donde perdemos mucho de la información transaccional, lastimosamente. Sí, y no tienes tanta información porque digamos que este es un evento atípico, es como la depresión de los años 30, ¿no? Si quieres verlo en temas económicos, ¿no? Así es. Gracias. La empresa en su gran mayoría solicitan perfiles con mucha experiencia en diferentes herramientas, áreas del conocimiento y experiencia. ¿Qué aconseja para que un data scientist pueda postularse sabiendo que en gran medida no cumple con todo el perfil solicitado? Nos pregunta Rafael. Mira, yo he entrevistado a muchos data scientists. Cuando he creado datatones también, estos datatones, ¿no? En el banco que estuve, tuve la oportunidad de hacerlo. Encontré como que 2 perfiles, ¿ya? Los perfiles analíticos, o sea, que venían de carreras matemáticas, sobre todo en Perú, para setear un poco, ¿ya? Que sabían mucho R, algunos Python, ¿no? Y encontraba perfiles tecnológicos, ¿no? Los estadísticos más tirados a los tipos de modelos de su carrera y digamos, los computacionales más tirados a esto de Machine Learning y esas cosas, ¿no? Yo creo que de los 2 paradigmas hay que aprender mucho. Yo creo que se complementan muy bien. Ninguno es mejor que el otro, me parece, ¿ya? Yo lo que he visto, yo he visto personas del mundo estadístico, o sea, sabiendo en la universidad solo R, después se han adecuado rápidamente a estas herramientas, digamos, tecnológicas como GitHub, como Python, como
como SageMaker, a esas tecnologías, se han adecuado rápido. O sea, yo cuando entrevistaba, yo no buscaba a la persona perfecta. A lo que me refiero es que sí tenía esas capacidades, ¿no? Analíticas, ¿no? O sea, no que sepa Python, que sepa R. Yo he visto, en mi equipo he visto pasar de R a Python de un mes a otro, que no es que sea un requisito que no sabes tal software, te tengo que sacar, ¿no? Yo creo que es un tema de aprendizaje. Pero en lo que sí enfoco, desde el punto de vista ya más estratégico, grande, digamos, es en valores, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se necesita mucha perseverancia, mucha creatividad, mucho deseo de aprender. He visto personas que han entrado sabiendo menos y en verdad, o sea, conocen mucho. Con esto, yo he estado trabajando, justo trabajo en un tema del management, ¿no? Yo he visto personas con MBA en Harvard y personas con MBA en la Universidad X, ¿no? Que definitivamente no tienen el mismo nivel, pero que conocen mejor el management. Lo mismo lo he visto en estadísticos, he visto, o data scientists, ¿no? He visto data scientists muy demasiado buenos, muy buenos, que yo los calificaba muy bien, que solamente tenían estudios universitarios, y hay otros data scientists que venían ahora con maestrías, doctorados y muchas cosas. Claro, eso sí te da un plus, estoy de acuerdo, y te da un tiempo de haber manejado este tema analítico, ¿no? Pero creo que lo más importante es la experiencia, tener las ganas de meterte. No te digo que no aprendas, sí, yo de hecho me estoy capacitando siempre, hoy mismo estoy en una maestría en Big Data online, ¿no? En otro lado, ¿no? Entonces siempre estoy capacitándome, siempre estoy tratando de aprender, pero creo que más es esas ganas que tienes, que el saber qué cosas. Ahora, si quieres estudiar, pues software analítico y este software tecnológico, ¿no? Que te van a ayudar bastante. Muchas gracias. Por aquí nos preguntan, conocemos que para hacer ciencia de datos se utiliza R o Python. Desde la experiencia de Manuel, ¿cuál deberíamos explorar los profesionales que estamos iniciando? Ya, mira, igual de la experiencia, más que desde el punto de vista teórico. Trabajé bastante con R, vengo de una carrera estadística, en la maestría he hecho todo en R, ¿no? Python lo conozco, ¿no? Por teoría que he llevado, pero en la experiencia, R para mí es un software analítico hecho por matemáticos, por estadísticos. Y Python es un software hecho por gente de computación, ¿no? O sea, es un paquete analítico, digamos, un software que está más enfocado en la empresa, ¿ya? Te cuento una experiencia. Nosotros teníamos que calcular los modelos predictivos para 5.000 SKUs en un modelo de negocio de venta directa. O sea, teníamos que hacer 5.000 modelos y los planners tenían que consultar en real time esos modelos para ver cuántas ofertas iban a vender dadas las características de esos productos, ¿no? Entonces, si una colonia, yo la quiero vender a 30 soles con estas características, en estos formatos, probablemente mis unidades demandadas cambien, sean algunas. Entonces, esa consulta la tenían que hacer en real time, ya. Hicimos los primeros algoritmos en R. Claro, ahí se sigue una metodología jerárquica de hacer algoritmos, ¿no? Bueno, no voy a entrar al detalle de eso, ¿ya? Pero hicimos nuestros primeros algoritmos en R para estos 5.000 SKUs. Ya, muy bueno todo. Hicimos la capacidad predictiva, hicimos XGBoost, bueno, muy bien, excelente, ya. Nos tocaba implementarlo. Primero, que cuando hacíamos las consultas, en tiempo real se demoraba un montón, ¿ya? Y los conectores teníamos aplicativos SAP, los de R no tenían, ¿ya? Cambiamos a Python, cambiamos todos los algoritmos a Python. Era muchísimo más rápido, o sea, pero hicimos lo mismo, o sea, los mismos algoritmos, XGBoost, las mismas variables, todo lo mismo. No, o sea, no es que sea igual, ¿ya? Incluso cuando tú corres con la misma data, el mismo algoritmo, en los paquetes no son iguales, ¿ya? En R, en Python, pero cambian milésimas de cosas, o sea, y ahí tampoco no hay que ser tan escrupuloso, ¿ya? Pero la ventaja de Python es que nos dio flexibilidad y adaptabilidad a nuestros sistemas y sobre todo nos dio agilidad, ¿no? Entonces, si me preguntas, si comenzaste por R, comienza por R, pero también no dejes de lado Python. Hoy te diría que en el banco que he trabajado, el 100% de cosas se trabaja en Python, ¿no?
si lo quieres adecuar a más lo que necesitas en el mercado laboral, ¿no? Los algoritmos de riesgo se trabajan en R, la mayoría porque son algoritmos del tipo, de estos algoritmos que se pueden como que desmenuzar, ¿no? Como las regresiones logísticas, ¿no? Entonces, la mayoría de los algoritmos se trabaja en R, pero para industrializarlos, o sea, para que tú los consultes todos los meses, lo pasan a Python, ¿ya? Ahora, R, por ejemplo, a ver, si tú me dices, Manuel, tienes que trabajar modelos correlacionales, estos, ya, no sé si Python tiene eso, ¿eh? Si quieres trabajar teoría de respuesta al ítem, no sé si Python tiene, ¿eh? O sea, Python es más práctico, digamos. Sí, eso tiene sus amores y odios, realmente. Como dice Manuel, Python es a nivel de cómputo y puedes encontrar las mismas librerías, ¿no? Realmente puedes hacer prácticamente cualquier cosa de lo que se te ocurra lo puedes hacer en R o en Python. De pronto R, porque es más antiguo, tiene más cosas, pero puedes hacer lo mismo. Vamos con otra pregunta. En cuanto a la estabilidad y o confiabilidad de un modelo, ¿qué ventajas o desventajas existen entre uno de Machine Learning y uno tradicional? Y con esa bueno, ok. Bueno, ¿qué ventajas tiene el algoritmo computacional? Su poder predictivo es mayor, definitivamente. Claro, bueno, dicen, depende mucho de la data, ¿no? Yo he probado en simulación, o sea, no data real, pero en simulación, y siempre, o sea, la mayoría de veces los algoritmos computacionales terminan ganando por su estructura, ¿no? O sea, si comparamos una regresión logística con una red neuronal, la red neuronal es un modelo de regresión hiperparametrizado. Y si tienes más parámetros, probablemente tengas mayor capacidad predictiva, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Lo otro creo que es que no tiene supuestos, ¿no? O sea, en la estadística, el paradigma estadístico se basa mucho en supuestos, ¿no? Distribución de la data, ¿no? Los valores perdidos le afectan, ¿no? Distribución de los errores, hay que validar muchas cosas. El paradigma computacional dice simplemente para este grupo de datos yo voy a encontrar el mejor algoritmo de optimización que se adecue mejor. No tengo supuestos, no tengo nada, ¿no? Es como que una recta, ¿no? O sea, yo tengo puntos en una recta, la recta es y igual a 2x, punto, no me interesa. En cambio, en estadística es más el error, ¿no? Esos errores se distribuyen con distribución normal, ¿no? Entonces, la parte computacional no tiene definitivamente restricciones. Desde el punto de vista estadístico, creo que los algoritmos estadísticos son muchísimo más estables en el tiempo, ¿sí? Su capacidad predictiva no es mala. Por ejemplo, a estos algoritmos computacionales, los algoritmos estadísticos que más les pueden hacer competencia, digamos, en capacidad predictiva, son los modelos GAM, que son los modelos aditivos, ¿no? Modelos aditivos, que son regresiones por partes, que finalmente es que incluyes más parámetros al modelo, ¿no? Entonces, los algoritmos estadísticos tienen esa capacidad de mantenerse estables en el tiempo, o sea, el criterio de parsimonia. Hay que hacer muchas validaciones ahí, ¿no? Creo que principalmente esas son las grandes diferencias. Pero como te digo, en el banco que trabajé, el 90% de algoritmos eran del tipo árboles y eran del tipo computacionales, esto con métodos boosting, ¿no? O XGBoost, que los llaman. Excelente. Manuel, muchas gracias por tu participación y por tu experiencia frente al tema. Pues nos llevamos unos datos importantes frente a cómo nos tenemos que adaptar dentro de este mundo de la ciencia de datos, sobre todo en la parte bancaria, que hemos tenido respuestas de diferentes industrias. A los asistentes, muchas gracias. Igual, si tienen más dudas, pueden escribirnos a los correos electrónicos sin problema y con gusto las vamos a resolver. Igual estaremos pendientes de enviarles los siguientes links para el resto de webinars. Muchas gracias a todos. Entonces, hasta luego. Chao, gracias.